Nuestro mundo occidental está construido sobre la sabiduría y tradiciones de los antiguos griegos. Sin embargo, mucho de lo que sabemos de ellos se basa en leyendas y anécdotas. Los griegos son famosos no solo por sus guerreros, atletas y dioses mitológicos, sino por su panteón de filósofos. Aunque no buscaban soluciones para aplicaciones prácticas, se ocuparon del panorama general con un método científico. Al hacerse preguntas claves como de dónde venimos o a dónde va todo, cómo funcionan las cosas y por qué, los antiguos griegos fueron los primeros en la historia en observar el mundo a su alrededor con ojos inquisitivos. Su búsqueda de un conocimiento más profundo de las leyes de la naturaleza propuso un mundo separado del de los dioses. Esto generó una nueva era de pensamiento racional que llevó al nacimiento de la ciencia y la tecnología. Este es el legado de lo que sabían los antiguos griegos. Sabiduría y antigüedad, los griegos. Lo que hoy es la costa occidental de Turquía, una vez fue el epicentro del antiguo mundo griego. Esta región llamada Anatolia fue la cuna del pensamiento occidental y el lugar de origen de la ciencia y la tecnología. El hecho de que sucediera aquí no fue coincidencia. Varios factores contribuyeron a esta primera visión científica del mundo. Los ancestros de muchos de estos lugareños eran jonios, la tribu griega que se originó en la península del Peloponeso. Los jonios fueron expulsados de sus hogares por pueblos marinos merodeadores. Sin un lugar a donde ir, los inmigrantes jonios llegaron aquí, a unos 480 kilómetros al este, en lado opuesto del Egeo, que ahora pertenece a la moderna Turquía. No es sorpresa que la migración forzada cobrara su precio, un precio que pronto se convertiría en un activo. ¿3? De acuerdo. 1. A la deriva en una tierra extraña, los jonios tuvieron que abandonar sus creencias y a sus ancestros. Con el tiempo, esto generó un modo pragmático y racional de ver la vida, porque nunca podían estar seguros de que no serían expulsados de nuevo. Habiendo perdido todo después de huir de su tierra natal, los jonios se concentraron en el futuro y dieron la bienvenida a nuevas ideas, especialmente cuando eran buenas para los negocios. Dada su ubicación, su comercio y sus puertos, los jonios estaban felices de tomar ideas prácticas de cualquiera, bien fuese de Egipto o Babilonia, de Persia o de Mesopotamia. Cuando sus vecinos los lidios inventaron la acuñación de monedas, los jonios fueron los primeros en usarla. Y cuando los fenicios inventaron su alfabeto, la historia dio un nuevo giro. Ahora podían registrar su propio lenguaje escrito. Hasta entonces el conocimiento se había transmitido oralmente de una generación a la siguiente y de maestro a aprendiz. Pero con el recién inventado alfabeto fenicio, que los jonios pronto adoptaron, habían adquirido una herramienta para llevar registros consistentes y reunir datos. La información se hizo más ampliamente disponible y otro factor contribuyó al nacimiento de esta nueva era. Hasta entonces, se creía que el mundo era gobernado por dioses que expresaban su ira a través de los fenómenos naturales, llenando de temor a los antiguos. Pero pronto, los jonios dejaron sus temores y retaron a los dioses. Estos son los restos de una ciudad que se convirtió en el trampolín para algunos de los descubrimientos más asombrosos del hombre. En el siglo VI a.C., este era el centro del universo. Este es el antiguo Mileto, el lugar de nacimiento de la ciencia y la tecnología. Colgados de una colina, el horizonte los llamaba. Ya sin estar atados al pasado y en busca de lo práctico, los jonios debieron atender el llamado. Supe de un rico habitante de Mileto que viajó por el Mediterráneo e hizo famosa a su ciudad natal. Su nombre era Tales, y en sus viajes no solo reunía riquezas, sino información. Por lo que sabemos, Tales fue la primera persona en descubrir las leyes de la naturaleza.
lo que lo convierte en el primer científico y en el fundador de las ciencias naturales. Sus revolucionarias observaciones y reflexiones probaron que había un orden en el mundo y no simplemente el caos creado por los caprichos de los dioses. Durante sus viajes, principalmente a Egipto, Tales combinó sus propias observaciones con las de otros. Sus reflexiones lo llevaron a creer que el hombre no estaba a la merced de los dioses, sino que la naturaleza operaba como un mecanismo, una máquina que seguía sus propias leyes inherentes. Las leyes hacen a las cosas predecibles, así que Tales deseaba entenderlas. Los expertos creen que recopiló datos sobre los ciclos de las estrellas, la luna y el sol de los antiguos egipcios y babilonios. Tales descubrió un patrón, y cuando lo aplicó para predecir un fenómeno natural, se convirtió en la primera persona en la historia escrita en predecir un eclipse, lo que realmente debió impactar al mundo antiguo. ¿No probaba esto que la naturaleza poseía leyes que no eran gobernadas por los dioses? Tales retó a los dioses y por tanto desmitificó el mundo. Hizo a un lado las tradiciones haciendo la pregunta crítica ¿por qué? En un esfuerzo por hallar las leyes subyacentes. Esto se convirtió en la base de la ciencia. Pero Tales también probó que el conocimiento teórico tenía un valor práctico. Entonces, como ahora, las olivas y el aceite de oliva eran importantes exportaciones de Jonia. Tales asombró a sus contemporáneos al predecir una cosecha particularmente rica antes de que nadie lo supiera. Hacer eso era tan presuntuoso como predecir el ánimo de los dioses, y para demostrar que hablaba en serio, Tales compró todas las prensas de oliva en el área mucho antes del tiempo de la cosecha. No sabemos cómo hizo esto, pero su predicción fue acertada. Ahora todos los granjeros debían ir con Tales para prensar sus olivas y recibir su primera lección sobre el valor de la ciencia. Las líneas y ángulos tradicionales de las ricas tierras de cultivo alrededor de Mileto rodeaban a Tales. Relacionar sus observaciones con patrones similares que había visto en sus viajes pudo darle la idea de describir el mundo en términos sistemáticos, buscando leyes que funcionasen en todos los casos. Los métodos de construcción egipcios y sus antiguos registros sobre ángulos, triángulos y círculos pudieron motivar a Tales a formular sus propias teorías geométricas. Tales se convirtió en el padre de la geometría. Sus descubrimientos forman el centro de la ciencia y tecnología modernas, que describen las leyes subyacentes del mundo físico. Mi siguiente parada fue Priene, una ciudad a solo pocos kilómetros de Mileto, donde los griegos llevaron a la geometría literalmente a un nuevo nivel. Esta es la muestra de ingeniería más asombrosa. No puedo creer que alguien quisiera construir una ciudad en una ladera. No lo haríamos hoy, pero para los jonios, que no tenían grúas o maquinarias para cortar la roca, parece el ejemplo perfecto de cómo usaron la geometría para imponer orden en su mundo. En el siglo IV a.C. se cree que unas 4.000 personas vivieron aquí. Para organizar la ciudad y hacerla hermosa, los griegos usaron un sistema de cuadrícula. Nadie está muy seguro de cómo crearon estas cuadras. Una teoría dice que los urbanistas de la ciudad usaron un cuadrado estándar para las esquinas y lo extendieron a los lados con cuerdas y estacas. Midiendo las diagonales del rectángulo resultante, pudieron establecer que las cuadras tenían lados iguales. 2.500 años después, aún usamos el sistema de cuadrícula. Define la mayoría de las ciudades estadounidenses, pero los jonios aplicaron el sistema de cuadrícula implacablemente, ignorando la inclinación para establecer el diseño de la ciudad a lo largo del eje norte-sur. De este modo usaban el sol para calentar a la ciudad en el invierno y optimizaban la circulación de aire en la ciudad para enfriarla en el verano. Eso fue asombroso. Paseando por estas ruinas antiguas, por estas columnas rotas, me maravillo ante su perfección. Al buscar las leyes subyacentes de la naturaleza, los antiguos griegos descubrieron el cosmos. Cosmos es una palabra griega y es sinónimo tanto de orden como de belleza. Lo que para nosotros es asombroso, para los griegos era cosmos.
Para seguir el curso de la ciencia y la tecnología hasta su siguiente hito, cruzo el Egeo para visitar otro lugar realmente innovador, uno en el que una antigüedad era considerada una maravilla del mundo. Habría sido imposible sin la aplicación de la geometría. Lo que comenzó con Tales fue una nueva era en la que los griegos reemplazaron los mitos y dogmas tradicionales por un método crítico, haciendo la pregunta ¿por qué? La observación se hizo más poderosa que el mito y la aplicación de la ley era la prueba final. Ahora estoy en la Grecia moderna, en la isla de Samos, alguna vez una de las islas más ricas del mar Egeo. La antigua Samos tenía una economía floreciente gracias al mar. En el antiguo pueblo de Tagani, ahora llamado Pitagorio por uno de sus habitantes más famosos, el problema de conseguir suficiente agua potable para sus ciudadanos inspiró una de las maravillas del mundo antiguo. Se encuentra dentro de esta montaña. Créanlo o no, usaron la geometría para construir este túnel. Estoy en el túnel Eupalinos, llamado así por el ingenioso ingeniero que lo diseñó. Cerca del año 522 a.C., los antiguos se abrieron paso a través del monte Castro. El agua era traída del manantial Agiades hasta la boca norte del túnel. Con 1,70 m de diámetro, sigue un curso de 1000 metros de largo a través de piedra caliza sólida. Pero lo especial es que fue excavado desde ambos lados. Nada especial podrían pensar, pero es fantásticamente improbable que los dos túneles se encontrasen en el medio. Un poco más abajo está el punto donde se encuentran las dos mitades del túnel. Desafortunadamente no han sobrevivido registros de cómo lo hizo Eupalinos. Hoy muchos científicos concuerdan con las teorías del famoso Herón de Alejandría, que vivió en el siglo II después de Cristo. Así es como dice Herón que lo hizo Eupalinos. Los antiguos ingenieros midieron la distancia alrededor del monte Castro usando ángulos rectos. Las distancias al este menos las distancias del oeste eran iguales a un lado de un triángulo rectángulo. La suma de todas las distancias norte-sur igualaba la longitud del segundo lado. Y la línea que conecta los dos lados es igual al curso propuesto para el túnel. Usando triángulos rectángulos más pequeños alineados en cada entrada, Herón cree que usaron marcadores para mantener el curso del túnel. Desafortunadamente, la sección media del túnel, donde se encuentran los dos conductos, fue cerrada por temor a un derrumbe, pero me dijeron que la precisión de sus medidas era asombrosa. Se desvía solo cerca de 1 metro verticalmente y 6 metros horizontalmente. No puedo creer que solo con picos, martillos y cinceles hayan excavado 7.000 metros cúbicos de roca. Se estima que les tomó 10 años y 4.000 esclavos para lograrlo. Y el agua debía llegar allí abajo. Desde la boca sur del túnel, el agua corría a través de un conducto subterráneo hasta la antigua ciudad de Pitagorio, la ciudad que llegó a ser conocida no solo por su refrescante agua montañosa, sino por su hijo más famoso, Pitágoras. Siendo un joven, se dice que conoció a Tales. Igual que Tales, Pitágoras fue un ávido observador. Pero Pitágoras también era músico, tocaba el laúd, un instrumento tradicional griego. La música era y es parte integral de la cultura griega. La observación, combinada con la música y las matemáticas, lo llevaron a una importante reflexión. Experimentando con una sola cuerda, Pitágoras reconoció una asombrosa relación. Algunos consideran a Pitágoras como uno de los hombres más importantes que haya vivido. Todo comenzó con su famoso experimento del monocordio, con el que nos abrió los ojos a un asombroso fenómeno. Él descubrió que el sonido de una cuerda se relaciona con su longitud. Y aquí está la parte crítica, en un radio que puede expresarse en números. La teoría de Pitágoras es que había una correspondencia entre los intervalos musicales y la longitud de la cuerda. Él relacionó las consonancias musicales con radios simples. Estos radios representan los diferentes tonos en la música. Tocar una cuerda produce un tono. Al reducir a la mitad la longitud de la cuerda, es decir, al presionar la cuerda en el traste central, la frecuencia del sonido se duplica y la nota producida es una octava más alta. El radio de la octava es, por tanto, de 1 a 2.
Pitágoras creía que el orden matemático en la música es un ejemplo del principio de los números, que subyace en todo el universo. Para Pitágoras, el número era una cantidad física descubierta mediante experimentos, orden y armonía, usando proporciones expresables en números matemáticos. Esa era la idea del cosmos. Pitágoras creía en ella y también muchos otros, incluso Einstein. El experimento con el monocordio alimentó la creencia entre los antiguos científicos de que había una ley subyacente en todo. El pensamiento pitagórico de armonía se extendía más allá del cosmos. La belleza estaba en todas partes y él buscó la armonía en los principios subyacentes de la vida cotidiana. En sus escuelas por toda Grecia, Pitágoras dictaba seminarios sobre la armonía interior, siguiendo la teoría de mente sana en cuerpo sano. Inspirado por Pitágoras, me intrigaban los inicios de la medicina moderna como ciencia, otra área donde los griegos señalaron el camino. Eso requería de una visita al Peloponeso, el hogar original de los jonios, actualmente a 1 hora en avión de Samos. Esculapio, el antiguo dios de las curaciones, era el punto focal de un culto que se extendía por toda Grecia en el siglo V a.C. Casi todas las ciudades tenían un santuario de Esculapio dedicado a la salud de sus ciudadanos. El renombrado centro de curaciones que he venido a investigar en Epidauro era el más grande. Era famoso por sus curaciones. Se tratase de lisiados, ciegos o enfermos de cálculos renales, este era el lugar a donde venir. La evidencia indica que los sacrificios, plegarias, descanso, dieta, agua limpia y aire fresco eran las principales prescripciones. Me suena muy bien. Los santuarios de Esculapio se convirtieron en los predecesores de nuestros modernos spas, pero los antiguos griegos también fueron pioneros en el poder curativo de la mente. Los esculapios eran populares por sus prácticas psicoanalíticas. Lo que el sofá del psiquiatra es para nosotros, para los griegos lo era una visita a Epidauro. Este teatro en Epidauro era un famoso lugar para liberar la ansiedad. Su tamaño señala cuán popular era el culto a la medicina alternativa de Esculapio. Con 15.000 asientos tenía casi el tamaño del Teatro de Atenas, que en ese entonces era el más grande de la antigua Grecia. Ir al teatro era parte de la curación. Según los antiguos griegos, vivir tus emociones a través de una obra teatral tenía un efecto purgante. El teatro era más que un lugar de entretenimiento, era un lugar de catarsis. Estoy a 22 metros sobre el escenario y aún puedo escuchar el sonido de un alfiler o un fósforo. El descubrimiento de cómo viajan las ondas sonoras influyó en el diseño del teatro. Y funciona así. Construidas en la ladera de una colina, 55 filas de bancos muy inclinadas están dispuestas en un perfecto semicírculo de 54 metros de diámetro. Ya que las ondas sonoras viajan de modo circular, como ondas en el agua, irradian simétricamente desde el escenario. Las ondas iniciales aumentan las posteriores al reverberar en la estructura de piedra. Esta excepcional capacidad de refuerzo sonoro es la causa de la acústica superior del teatro. Bien fuese explorando la psiquis humana o construyendo un teatro, los antiguos griegos buscaron convertir las abstracciones de la naturaleza en leyes que pudiesen guiar sus vidas. La dieta era una preocupación importante, al menos entre las clases superiores. Esta era la fórmula de Hipócrates para la salud. Las personas obesas o quienes deseaban rebajar debían trabajar duro con el estómago vacío y luego comer una buena comida mientras aún estaban sin aliento por el cansancio. Se debía comer solo una comida al día, no debías bañarte y debías dormir en un lecho duro. Y la recomendación más asombrosa era caminar desnudo tanto como fuese posible. Los que quisieran ganar peso debían hacer lo opuesto. Es lo que los antiguos sabían. ¿Qué puedo decirles? En Atenas resuena el eco de los logros de sus antiguos fundadores como en ninguna otra ciudad de Grecia. Aquí, los antiguos atenienses construyeron sus templos más sagrados, dándoles forma a sus dioses, construyéndoles hogares en piedra. Aunque podemos apreciar su belleza exterior, los antiguos griegos entendieron que la belleza posee una fórmula subyacente. Sabían que el secreto de la belleza era la proporción, que las generaciones posteriores llamaron la sección dorada. Dicho simplemente, una línea recta es dividida en dos segmentos desiguales, de forma que el radio de toda la línea con el segmento mayor sea igual al de este segmento con el menor.
Esta subdivisión se conoce como la sección dorada. El mismo radio puede usarse para crear un rectángulo, así como una espiral, cuando una porción del círculo se inscribe en cada sección del rectángulo dorado. Para muchos, la espiral dorada refleja un patrón de la naturaleza. Las reflexiones de los griegos sobre los radios llevaron a uno de los logros arquitectónicos más grandes del mundo antiguo. El Partenón era legendario incluso en la antigüedad. El Partenón le debe su nombre a Atenea Partenos, la diosa virgen Atenea, a quien le fue dedicado. Atenea era la diosa patrona de Atenas y también de la ciencia y la tecnología. Los antiguos constructores no usaron argamasa ni cemento. Estas columnas gigantes soportan enormes dinteles mantenidos en su sitio por innovadoras abrazaderas de metal. Se supone que el radio dorado hace que su estética sea tan atractiva que el Partenón es un modelo incluso para la arquitectura moderna. A pesar de que el templo se considera un ícono de perfección, supe que los arquitectos y constructores modificaron su diseño para asegurarse de dar la impresión de perfección, solo para estar seguros. Mediante la observación, los antiguos sabían que una columna del mismo ancho en toda su longitud parecía más estrecha en el tope. Para que sus columnas parecieran perfectamente derechas, las sesgaron. Usando trucos como ese, se aseguraron de que el templo luciera absolutamente perfecto. Solo un experto podría detectar la ilusión. El profesor Tassos Tanoulas, arquitecto jefe de restauración, accedió a mostrarme algunos de sus secretos de diseño, como las escaleras que se construyeron intencionalmente más gruesas en el medio. Temían que si usaban una línea recta para la base de la escalera, parecería hundida en el centro, con todo el peso en el tope. ¿Está hablando de una ilusión óptica? Una ilusión óptica, sí. También parece que idearon cada parte arquitectónica del edificio para responder como una criatura viva, así que con todo el peso de la superestructura, la columna tiene esta protuberancia para transportar la presión desde arriba. Entiendo. En otros casos, digamos, aunque en el tope en toda la superestructura, el entablamiento, como lo llamamos, se inclina hacia adentro, siguiendo la misma reducción que el tope, lo que le da más estabilidad al volumen de este edificio. Cada fase de las bandas, que son los ornamentos de los miembros arquitectónicos, se inclinan hacia afuera para que el diseño que se pinta en ellas pudiese verse mejor desde abajo. El Partenón está en proceso de ser reparado nuevamente. Gracias al milagro de la ciencia y la tecnología, aún podemos disfrutar de su gloria. Irónicamente, cerca de la época en que este templo fue construido, los antiguos griegos también sentaron las bases para las máquinas modernas que ahora lo restauran. Arquímedes calculó que para mover una roca de 1000 kilogramos solo harían falta 55 kilogramos. Usando una palanca de 40 unidades de longitud, con el fulcro en el medio, la roca no se mueve. Pero acercándolo 2 unidades a la roca y colocando 50 kilogramos en el otro extremo, se balancea la palanca, pues el radio de la longitud de la palanca desde el fulcro, 40 sobre 2 veces 50 kilogramos, es igual a 1000 kilogramos. Añadan 5 kilogramos y Arquímedes podría poner esta roca donde quisiera. En esencia, la ley de Arquímedes dice que mientras más larga la palanca, más fácil el trabajo. Grúas, poleas, engranajes y tornillos, todos operan con el principio de la palanca. Lo que Arquímedes describió fue la ley de la mecánica. De hecho, instalaciones como el puerto de Peraias y otras por todo el mundo que dependen de las máquinas tienen una enorme deuda con su genio. Arquímedes era considerado el Einstein y el Edison del mundo antiguo. Se hizo legendario porque inspiró el diseño de máquinas cada vez más complejas. El modo exacto en que los antiguos griegos llegaron a entender los principios de la mecánica y la física es un misterio que los modernos investigadores intentan revelar aún hoy. En Atenas visité la segunda conferencia internacional sobre la tecnología de la antigua Grecia en el Museo de la Guerra, donde científicos e investigadores de todo el mundo intercambiaban sus últimos descubrimientos.
Todos buscaban más pistas. Y también yo. ¿Puedo tomarlo? Sí, intentaré bombear. Es claro que muchas máquinas antiguas operaban por el principio de la palanca, como esta bomba cuyas raíces se remontan al siglo III a.C. hasta el griego Tesibio, el padre de la neumática. De hecho, es una bomba muy poderosa, ¿cierto? En este dispensador de agua sagrada, un punto de pivote reemplaza el fulcro, mostrando cómo los inventores antiguos comenzaban a crear aparatos más complejos. Mientras tanto, Arquímedes aplicaba sus principios mecánicos a propósitos prácticos. Este aparato es un tornillo de Arquímedes. Es una máquina simple pero ingeniosa. Es solo un plano inclinado aquí en forma de tubo plástico. Al girar el tornillo, el tubo lleva el agua al tope. Aquí viene. Los egipcios usaron el tornillo de Arquímedes para elevar agua del Nilo y regar sus campos. Hoy, muchas personas creen que Arquímedes fue el primero en dar el paso de las máquinas simples a las máquinas complejas. Las evidencias de que los griegos ya habían desarrollado máquinas complejas comenzaron a surgir hace solo un siglo. En 1901 se halló un naufragio en la costa de Anticítera, una de las islas jónicas al sur del Peloponeso. Reveló por primera vez cuán vastos debieron ser los conocimientos de los antiguos. Las esculturas halladas en el naufragio se fecharon en el siglo I a.C. Eclipsados por la belleza de estas estaturas, los fragmentos de uno de los mayores descubrimientos científicos de la historia antigua permanecieron ocultos hasta 1976. Este bulto estaba cubierto por flora marina y al aplicar rayos X en 1993 se revelaron complejos engranajes dentro. Con un mecanismo tan antiguo, la gran sorpresa fue que de hecho hubiese engranajes. Se suponía que no se habían inventado hasta unos 1500 años más tarde, así que esta pieza de apariencia insignificante resultó ser uno de los más grandes hallazgos tecnológicos. Corroída y desintegrándose después de estar sumergida en agua salada por 2000 años, sus diales, engranajes y placas le han presentado a los científicos preguntas seductoras. Uno de esos científicos es Michael Wright, un investigador británico que había construido una réplica a la que presentó en esta conferencia. Es una máquina extraordinariamente complicada, pero ¿qué hace? Bien, en mi opinión, es un planetario. Recuerde que era una época en que se creía que la Tierra era el centro del universo. Muestra las posiciones del Sol, la Luna y los 5 planetas que se conocían en el cielo. Y la placa trasera muestra información suplementaria útil, como el conteo de los años. Bien, ¿es tan complicada como parece? ¿Cuántos engranajes hay allí? ¿Cuántas partes móviles tiene? Cientos de ellas. Puedo decirle, de hecho, que tengo 76 engranajes allí dentro. 76 engranajes. ¿Y es una réplica exacta del original? En el original hallé 31 engranajes, en lo que queda, pero deben entender que para darle sentido a lo que queda hay que añadir muchos más, pues está terriblemente deteriorada. Entiendo, la ha desarmado para nosotros y está desordenada sobre la mesa y estoy seguro de que teme esta pregunta, pero ¿podemos verla moverse? Sí, bien, la verán moverse mientras la armo nuevamente. En primer lugar, bien. Pero la armaré de nuevo. Le tomó casi 20 minutos armarla de nuevo. Pero fue emocionante ver este instrumento de 2000 años funcionando. Esta es la luna que tendremos que ajustar. Pero el Sol y la Luna están juntos ahora. Así que debe ser luna nueva. Deberíamos verlo todo negro así. ¿Puedo? Por favor, adelante, por supuesto. Me encanta ese mecanismo de la luna, es hermoso. Aquí la luna gira rápidamente y sus fases se muestran aquí. Y aquí está el puntero del Sol. Debajo del puntero del Sol está el puntero del día trabajando en el calendario. Van casi juntos, pero a veces uno va primero y otras veces el otro. Y luego está Mercurio, un poco adelantado del Sol. Ese es el puntero de Mercurio. Aquí viene Venus, bajo el puntero del Sol, allí. Y por aquí tenemos a Marte, Júpiter y Saturno, todos acercándose. Es un día muy especial. Y Júpiter está alineado con Marte. El inventor del mecanismo de Anticítera es desconocido, pero otros antes que él ya habían intentado construir un modelo de los cielos como una máquina. De hecho, los registros indican que nuevamente fue Arquímedes quien construyó el primer planetario.
Desafortunadamente, todo lo que resta es este aguafuerte del siglo XVIII llamado Planetario de Rowley, que sugiere cómo pudo lucir este invento. Comparado con el conocimiento sobre máquinas disponible entonces, la idea de Arquímedes estaba años luz adelantada. Hallar soluciones prácticas era una cosa, pero hacer preguntas atrevidas era otra muy distinta. ¿Quién brindaría respuestas si los dioses ya no podían? Una cosa era decir que Apolo alaba el sol a través del horizonte y otra muy diferente preguntarse por qué flotan los barcos. En su intento por entender el ambiente, los antiguos científicos griegos estaban intrigados por la pregunta que por qué algunos objetos flotan y otros se hunden. Si colocas una roca en el agua, se hunde. También en un espacio confinado como este, derrama agua por el borde. Lo que ocurre es que la roca está desplazando su propio volumen en agua. Esto se llama desplazamiento de agua. Ahora, si colocas un trozo de madera en el agua, flota. También desplaza agua, pero no se hunde. ¿Qué sucede aquí? El bloque y un barco flotan por la misma razón. A pesar de que los barcos modernos están hechos de materiales pesados como el acero o el concreto, flotarán en tanto el barco o el bloque de madera pese menos que el agua que desplazan. El aire dentro del casco del barco ayuda a disminuir el peso general de la nave comparado con el volumen de agua que desplaza. Este efecto se llama flotación. Cuando Arquímedes entendió el principio del desplazamiento de agua, se dice que corrió por las calles gritando ¡Eureka!, que significa ¡lo encontré! Pero su legado fue mucho mayor. Mientras que Arquímedes nos dejó los principios fundamentales de los que se deriva la tecnología moderna, otra invención griega fue resucitada recientemente y probada después de estar perdida 1000 años en el mar. Era un trireme, un barco de guerra conocido por su velocidad e impacto letal. Barcos como este se convirtieron en el orgullo de la marina de la antigua Grecia y en el terror del mar Mediterráneo. Lo que sabemos de los triremes proviene del dramaturgo Esquilo, el fundador de la tragedia griega. En sus reportes presenciales nos cuenta de los triremes venciendo a los invasores persas en la batalla de Salamis, a pesar de estar muy superados en número. No se habían hallado restos de un trireme original y menos aún una nave entera. Lo único que quedaba era el drama que escribió Esquilo hasta que los arqueólogos descubrieron viejos cobertizos de almacenamiento de triremes. Podemos sentar 170 remes. Había hecho una cita con el admirante Johannes Koliniatis, que había pasado 5 años uniendo las pistas para reconstruir esta legendaria nave de guerra griega. Dígame, ¿cómo supo cuán largo debía ser el trireme? Comencemos por la longitud. Con respecto al largo, conocemos la longitud de los cobertizos no hundidos, donde eran guardados, y su longitud no podía ser mayor que la longitud del cobertizo, que es de aproximadamente 34 metros. Bien. Los cobertizos también le revelaron que las naves debieron tener unos 4 metros de ancho. Y la geografía de Grecia brindó otra pista. Ya que los triremes varaban en las playas, su calado no podía tener más de 1,20 m, pero también la experiencia práctica obtenida durante el proceso de reconstrucción, junto con los registros antiguos, ayudó a dar forma a la imagen de cómo debió lucir esta legendaria nave de guerra. ¿Qué tipo de madera usó para hacer la nave? El casco está hecho de pino y en algunos lugares selectos de roble. Roble de los bosques de Ática, que estaban llenos de árboles de pino en ese período. Bien, la madera de pino y una quilla plana hacían el trireme particularmente rápido y ágil, permitiéndoles a los antiguos surcar las aguas casi como un aerodeslizador. Otra fuente crucial para el secreto del trireme fue una lista de suministros navales atenienses hallada en el siglo XIX. Incluía 170 remos clasificados como 62 para la cubierta superior y 54 para las cubiertas media e inferior. Y cada remo necesitaba de alguien que lo alase. Parecen muchas personas en un lugar pequeño. ¿Puedo hacer la prueba remando para verlo? Sí, ¿por qué no? Rememos. De acuerdo. ¿Ves cuán difícil es ponerte en tu posición? Sí, es muy... ¿Puedes imaginar lo difícil que era colocar a 170 remeros? Claro, es muy estrecho, ¿cierto? Sí, muy congestionado.
¿Tomará uno de las cubiertas superiores? Sí, es difícil. Es difícil, soy un principiante. Yo tomaré uno del medio. De hecho, no es tan malo cuando estás dentro, ¿cierto? Verás, yo debo inclinarme mucho más para alcanzar el agua. Ajá. Y tú estás más nivelado. Y yo estoy mucho más en el límite. Se presume que funcionaba de este modo. El trireme tenía 3 bancos de remeros y de allí su nombre. Cada remero golpeaba el agua con su remo en un ángulo diferente. Un maestro de galera habría mantenido el ritmo de los remeros para hacer que todos remaran al unísono. Y a su señal, el trireme podía acelerar como una nave de alta potencia. Usando todas estas pistas, el Olympias fue construido y en 1988 se realizaron pruebas para ver si la réplica concordaba con los registros antiguos. Un equipo de atletas y remeros profesionales fue entrenado y zarpó al mar Egeo. En las pruebas, ¿cuánto tiempo le tomó llegar desde la partida hasta la máxima velocidad? Desde una partida detenida en las pruebas que hicimos con la réplica tomó 37 segundos. ¿Y cuál fue la máxima velocidad que pudo lograr teniendo un equipo totalmente entrenado, todos los remos y yendo a toda velocidad? Por los datos históricos sabemos que la máxima velocidad debería ser de unos 8.5 nudos y esto ha sido demostrado también durante las pruebas reales que realizamos con la réplica. Y nuestro equipo fue capaz de mantener esa velocidad por cerca de medio minuto. Después ya no tuvimos fuerzas para mantener esa Quedaron velocidad. exhaustos. Como demostró la prueba, la resistencia de la marina griega sigue siendo legendaria. Mantener una velocidad de 7.5 nudos, aproximadamente 14 kilómetros por hora durante 24 horas, parece más legendario que realista. Pero estas eran naves de guerra. Y su velocidad era cuestión de vida o muerte. Más velocidad significaba un impacto mayor y era crucial para el arma primaria del trireme, el ariete. Forjado por los herreros de la antigua Grecia, se usaba para partir en 2 los barcos enemigos. Se hacía con bronce. Esta era un arma muy importante. El ariete ejercía una fuerza sobre la nave enemiga de 65 toneladas. Así que todo ese poder, esas 65 toneladas, se concentraban en este punto. Sí, eso es correcto. La velocidad y agilidad hacían del trireme un arma devastadora, y a los griegos, los amos del mar, la victoria en el mar era respaldada por el ingenio en la costa. Hubo otra innovación de la Grecia antigua que brindaba poder de ataque en tierra. El mar Mediterráneo trajo prosperidad a los antiguos griegos y también les trajo conflictos. Cuando los asentamientos griegos en el otro lado del Mediterráneo estaban en peligro, el envío rápido de las flotas de triremes era crucial para mantener el control. Escuché que han sobrevivido algunos restos de su innovadora solución. Para llegar a este sitio pasé por el canal de Corinto, de casi 7 kilómetros, construido en el siglo XIX. Los antiguos llamaban a este puente de tierra Corinto de los mares gemelos. La idea de un canal en este punto estratégico se remonta a más de 2000 años hasta los antiguos griegos. Periander, uno de los 7 sabios de la antigüedad, fue el primero en proponerlo. Pero al final se retractó porque temía que disgustaría a los dioses. Luego llegó el emperador romano Nerón, quien de hecho lo intentó, pero murió y la construcción fue detenida. Notablemente, el canal actual sigue su plan. Me preguntaba si Nerón sabía que tendría que remover casi 12 millones de metros cúbicos de roca y tierra para completar el trabajo. Ciertamente habría valido la pena el esfuerzo, porque este pasaje siempre ha tenido un rol importante en la historia griega para llegar de un lado del Mediterráneo al otro. Ejércitos, artículos y personas debían pasar por aquí. Pero fue en el siglo VI a.C. cuando el tirano de Corinto, Periander, construyó el Diolcus en lugar de un canal.
Queda poco, pero los registros antiguos lo describen como un par de rieles incrustados en un camino pavimentado que corría paralelo al canal moderno. Si hubiese estado aquí hace 2500 años, pudo haber visto 170 remeros, cada uno cargando su remo, marchando a través del istmo. Mientras tanto, su trireme habría sido transportado a tierra y arrastrado a lo largo de esta vía. El Diolkus servía de atajo, 6 kilómetros por tierra en lugar de 400 kilómetros navegando sus flotas alrededor de la península. Se convirtió en una ventaja crucial en la defensa costera de los antiguos. A lo largo de los 2 tramos del Diolkus que subsisten, examiné los profundos surcos. A menudo llamado la primera vía férrea del mundo, no está claro cómo usaban estas vías exactamente. Pero cualquiera que haya sido el método debió funcionar bien, pues el Diolkus estuvo en operación por unos asombrosos 1300 años, llevando naves mercantes y de guerra para la mayor gloria de Grecia. Durante casi el mismo tiempo, otra invención griega ayudó a cerrar una brecha gigantesca y, a pesar de no ser un triunfo geográfico, sació las necesidades espirituales de los antiguos. Se creía que era el punto de reunión de 2 águilas sagradas que marcaba el centro del mundo. En lo alto de un risco cerca del monte Parnaso, el hogar de las musas, se encuentra Delfos. Su nombre se deriva de la palabra Delfo, que significa útero o barriga. Dentro de las ruinas del vasto complejo del templo de Delfos, hallé una réplica del ónfalos, la piedra que simboliza el ombligo del mundo. Pero algo mucho más ominoso me ha traído aquí, como a miles de visitantes durante el último milenio. Desde cerca del año 750 a.C., Delfos ha sido mundialmente famoso por su oráculo, un lugar en lo profundo del templo de Apolo, donde sus adoradores podían preguntar a su dios sobre su futuro. Las preguntas eran respondidas por los sacerdotes, que interpretaban las respuestas de una médium a través de la cual hablaba Apolo. Sorprendentemente, las investigaciones modernas han revelado cuánto se basaban las predicciones délficas en el método científico. Es un hecho poco conocido que los sacerdotes del Delfos dependían de hechos firmes y conocimientos concretos. Fragmentos de información sobre costumbres foráneas, política e incluso el clima eran sistematizados en una especie de grupo interdisciplinario de expertos de unos 90 sacerdotes. Eran las personas mejor informadas de los tiempos antiguos. Y con tiempo suficiente podían producir una suposición fundamentada sobre casi cualquier cosa. Las respuestas eran ambiguas pero plausibles, y un poco de especificidad aquí y allá las hacía parecer asombrosas. Guerreros y reyes como Alejandro Magno venían en busca de una señal, una pista de los dioses sobre el destino de su nación. Hoy sabemos que están en buenas manos. Los sacerdotes de Delfos estaban en contacto con informantes y otros sacerdotes por todo el mundo antiguo. Incluso instituyeron lo que hoy llamaríamos la primera base de datos de inteligencia. Tal vez incluso usaron estadísticas y cálculos. Métodos similares a los aplicados en Delfos aún se usan hoy. Basándose en información en lugar de los dioses, los sacerdotes delficos sentaron las bases para la recolección sistemática de datos. De hecho, la metodología de predicción del oráculo de Delfos es reconocida en el mundo de los negocios actuales. Siempre es un poco humillante darse cuenta de cuánto sabían los antiguos. Es tentador buscar en el futuro las respuestas a algunas de las preguntas más persistentes de la ciencia y la tecnología, cuando de hecho hay pistas en el pasado. Los antiguos griegos hallaron relaciones subyacentes en radios y números que, por lo que sabemos, aún podrían contener la clave de la armonía del universo. Descubrieron los principios fundamentales de la mecánica que gobierna nuestro mundo y establecieron las bases de la tecnología moderna. Fueron los primeros en hacer la crucial pregunta, ¿por qué? Y en exigir una respuesta racional y científica. En muchos casos, las respuestas que hallaron siguen siendo las mejores que tenemos. En la antigua Grecia, hace 2500 años, una revolución de la mente hizo temblar la tierra. Y al hacerlo, los antiguos griegos abrieron nuestros ojos, no solo a las leyes subyacentes de la naturaleza, sino al mundo y al universo.
Doblado en M&M Studios, Caracas, Venezuela.